Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 9 y ahí vamos a leer la palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Así que busquemos Éxodo capítulo 9 y leemos del versículo número 8 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Ahí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, continuamos con el estudio de Éxodo y hemos llegado a la parte donde se describen las señales que el Señor envió sobre Egipto, señales que popularmente reciben el nombre de plagas. Esta plaga, llamada de las úlceras que acabamos de leer, sería ya la plaga número 6 o la señal número 6 que Dios envía por medio de Moisés y Aarón para presionar al faraón para que él deje ir en libertad al pueblo de Israel y para que ellos les sirvan en el desierto, tal como ha sido la exigencia permanente e invariable que Dios siempre le ha hecho al faraón. Ahora recordemos que las 9 señales que Dios ha de enviar sobre Egipto están divididas en 3 grupos, o más bien serían 3 series de señales. Cada una de ellas tiene 3. La primera serie termina con una tercera plaga donde vimos que no hay advertencia previa ante Faraón, no hay una reiteración de la exigencia que deje ir libre al pueblo de Israel, y tampoco hay una solicitud de Faraón pidiendo que cese la señal. Entonces dijimos que cada una de las 3 series finalizará con esas características en la señal. Primero, que el relato es mucho más breve, y luego lo que he mencionado, que no hay una exigencia ante Faraón, no hay una reiteración, no hay una advertencia, sino que simplemente Moisés actúa
sin previo aviso. La señal que hoy hemos leído, que se le llama la señal de las úlceras, es ya la tercera señal de la segunda serie, es decir, que estamos en la número 6. Y porque es la tercera de la segunda serie, con ella se está cerrando lo que sería ya la segunda serie, solo quedaría una tercera. Pero de nuevo, como solamente, o más bien porque es el cierre de la segunda serie, de nuevo el relato es más breve. Usted ve que no hay una advertencia que se le haga a Faraón, no se le presenta la exigencia que se le ha venido presentando, no hay una petición de Faraón para que la señal cese. Es más, ni siquiera hay una oración de Moisés pidiéndole a Dios que la señal cese. Esas son las características de la tercera señal de cada una de las tres series que he mencionado. Entonces vayamos ahora a examinar el texto. Dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. Esta es la única de todas las señales en donde se le pide a Moisés y a Aarón que hagan algo, porque en todas las demás señales ellos lo único que han tenido que hacer es lo que Dios les ha dicho, que a veces lo que les ha dicho es que levanten la vara, o que coloquen la vara sobre las aguas, o que con la vara golpeen el polvo de la tierra. Y a veces les ha pedido no la vara, sino que levanten la mano para que ocurra tal o cual señal. Pero eso es todo lo que ellos han tenido que hacer: o levantar la vara o levantar la mano, nada más. Pero ahora vemos que Dios les está pidiendo algo diferente, y es que ellos tienen que buscar un horno, y al encontrar el horno, entonces recoger puñados de ceniza, y obviamente tenían que ponerlo en algún depósito y llevarlo, porque tenían que llevar esa ceniza ante Faraón. Moisés y Aarón obedecen, y dice la palabra de Dios, versículo 9, que el Señor les instruye: la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Lo que Dios les está pidiendo es que ellos vayan ante Faraón. No le van a decir nada a Faraón, no habrá ninguna palabra de parte de ellos. Es solamente que Faraón vea el momento cuando Moisés toma la ceniza y la arroja al aire. Eso es todo lo que tiene que hacer: tomar la ceniza y tirarla al aire. Pero al arrojarla al aire, ahí va a suceder algo sobrenatural. Y es que el Señor le dice: la ceniza se convertirá en un polvo muy fino. Pero luego le dice: y cubrirá todo el país. Lo que sucedería es que ahí se produciría una señal que vendría a ser algo así como la multiplicación de los panes y de los peces. Solamente que acá no son ni panes ni peces los que se van a multiplicar. Lo que se va a multiplicar es el polvo fino, en que la ceniza que Moisés arroje se convertirá. Él arrojaría la ceniza, y al arrojarla, la ceniza se convertiría en polvo muy fino. Pero este polvo se multiplicaría y se multiplicaría y se iría extendiendo hasta que, como dice el Señor,
cubriría todo el país. Y Egipto era y sigue siendo hasta el día de hoy un país muy grande. Entonces, necesariamente debía producirse una multiplicación de ese polvo muy fino. Ahora, este polvo se posaría sobre todo el país y dentro de ello también se posaría sobre las personas y sobre el ganado. El problema es este, que cuando ese polvillo cayese sobre las personas o sobre el ganado, comenzaría a producir una irritación, digamos, en la piel de personas y animales, que habría de convertirse en una condición dermatológica bastante molesta y dolorosa. Recuerde que hemos explicado en ocasiones anteriores que cada una de las señales es una señal en la cual Dios está humillando a algunos de los dioses que los egipcios tenían. Ya hemos hablado cómo los egipcios consideraban al río Nilo un dios, pues Dios se los convirtió en sangre. Luego vino la plaga de las ranas, y recuerden que ellos tenían una divinidad que tenía cabeza de rana. Entonces ahora Dios les envía ranas en abundancia, ya que quieren adorar a la diosa cabeza de rana. Bueno, desen gusto con las ranas y le envían millones de ranas, y luego mueren y apestan y tienen que hacer montones, y dice que toda la tierra era tremendo, hedía toda la tierra por las ranas que estaban en descomposición. Entonces Dios está humillando a las deidades egipcias, porque les está diciendo: ustedes adoran a la diosa cabeza de rana, pues entonces miren cómo apestan las ranas. Y claro, en todo eso el Señor está demostrando que Él está por arriba de todos los dioses y divinidades que los egipcios quieran inventar. Porque de nuevo, recordemos que la frase, digamos, clave para interpretar el libro de Éxodo es la pregunta que hizo Faraón. La primera vez que Moisés llegó y le dijo a Faraón: dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en Egipto. ¿Qué respondió Faraón? Él dijo: ¿quién es el Señor para que yo le haga caso? Y dijo: ni sé quién es Él y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Pero esa pregunta que Faraón hizo, ¿quién es el Señor? Dios dijo: ah, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Quieres saber quién soy yo? Ahorita te la enseño. Y empezó a matarle todos los dioses egipcios. Así hemos venido explicando todas las deidades que ellos tenían. Pero ¿qué sucede ahora con esta señal de la ceniza que se convierte en polvo y el polvo produce llagas? Lo que ocurre es esto: dentro de los ritos religiosos, que al mismo tiempo eran idolátricos, que tenían los egipcios, ellos consideraban la ceniza un elemento purificador. Entonces, en los ritos religiosos de los egipcios, la purificación ceremonial se daba con la utilización de la ceniza. Entonces, cuando a un egipcio le aplicaban ceniza, o se la rociaban, o lo polveaban con ceniza, los egipcios consideraban que la ceniza tenía un efecto purificador y que la persona quedaba así purificada.
Pero entonces note cómo ahora Dios está haciendo lo contrario, porque están arrojando ceniza. Y por eso es que Dios lo único que quería era que Faraón viera la acción de Moisés de arrojar la ceniza. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva, desde la visión de los egipcios, esa acción de Moisés de arrojar la ceniza era una acción de purificación. Entonces Moisés se puso ante Faraón, no le dijo ninguna palabra porque Dios no le había dicho que la dijera. Tomó la ceniza y la arrojó al aire. Pero eso, ¿cómo lo interpretó el Faraón? Él dijo: Moisés está haciendo el rito de la purificación. Está bien que lo haga, porque nos va a purificar con eso. Y quizá parte de la ceniza, quizá haya convertido en polvillo, cayó sobre Faraón. Pero a Faraón no le molestó, porque para él eso lo purificaba. Y cayó sobre sus nobles, sobre la gente de la corte. Y ellos también no tuvieron inconveniente, porque dijeron: el esclavo hebreo nos está purificando. El problema es que ese polvillo lo que produce son las llagas malignas. Entonces, ¿qué está Dios diciéndoles? Esa ceniza en la que ustedes confían y que ustedes creen que va a purificar a las personas, en realidad no las purifica, sino que son de maldición. Pero ya que a ustedes les encanta embadurnarse con ceniza para purificarse, bueno, ahí multiplico la ceniza para que les cubra. Pero verán que no purifica, sino que les causa problemas de salud. ¿De qué objeto tenía eso? Que los egipcios entendieran que no es la ceniza la que puede purificar a las personas, sino que lo único que puede purificar es la voluntad de Dios, queriendo purificar a un pueblo, a una familia o a una persona. En época de Jesús, los fariseos lo tenían muy claro. Ellos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? En otras palabras, ¿quién puede purificar sino Dios? Hoy el Señor les está demostrando que solamente Él es el que puede purificar, que no es la ceniza. Porque la ceniza ahora les está trayendo dolor, una plaga. Ellos preguntaron: ¿quién es el Señor? Bueno, yo te voy a demostrar quién soy yo y te voy a demostrar quiénes son tus dioses y cuál es tu ceniza. Ahora, ahí dice que cuando el polvo cayera sobre todo Egipto, dice, abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Ahí los traductores se encuentran con un problema serio, porque la expresión en hebreo que se utiliza para, o que se ha traducido como enfermedades de la piel, es una palabra que los lingüistas y sobre todo los especialistas en hebreo y en lenguas semíticas, ellos están seguros que esa palabra, que es la palabra shahin, se usa para referirse a una enfermedad específica que tiene que ver con la piel. Pero nadie sabe cuál es esa enfermedad y tampoco sabe qué efectos producía en las personas. Por otros pasajes parece, y es una idea bastante aceptada entre los estudiosos, que shahin, esa enfermedad,
era muy peculiar de Egipto. Eso dificulta saber de qué se trataban. Porque hay pasajes, incluso en la Biblia, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, no estoy seguro en este momento si es el capítulo 14 o el 24. No lo tengo fresco el dato en este momento, pero en Deuteronomio hay una expresión que dice Shahín de Egipto. Entonces da la idea como que esa enfermedad, que en hebreo le llamaban Shahín, era propiamente de Egipto y no de otro lugar. O sea, porque así la llamaban, Shahín de Egipto. Eso, repito, es algo que dificulta. Ahora, lo que sí todos concuerdan es que era una enfermedad de la piel. ¿Qué hacía? ¿Qué enfermedad era? ¿Qué síntomas producía? No se sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de traducir, cada traductor, bueno, hoy son equipos, ¿no?, de traductores, porque desde hace ya muchos siglos las traducciones de la Biblia no las hace una sola persona, ¿no?, sino que hoy son equipos de especialistas. Entonces, lo que han optado es por traducir de diversas maneras. En el caso de la NBI, que es la que yo estoy leyendo, usted puede ver que allí dice abrirá úlceras. Está hablando de úlceras, lo que nosotros llamaríamos llagas en la piel. Pero si usted tiene la Reina Valera, que yo también la tengo aquí, dice producirá sarpullido. Sarpullido, así lo traduce. Pero hay otras traducciones que lo que traducen es pústulas. Otros traducen eczema. Otros traducen psoriasis. Y si uno se pregunta, o sea, porque es bien diferente, ¿no? El sarpullido es diferente de la úlcera es diferente del eczema, el eczema es diferente de la psoriasis. O sea, hoy en día son términos muy precisos, pero ¿por qué se utilizan todos esos? Porque nadie sabe, o por lo menos con la documentación que está a mano o que se conoce hasta el día de hoy, no hay manera de determinar en qué consistía el Shahín de Egipto. Pero repito, la idea, y eso nadie lo niega, es que se trataba de una afección en la piel. Eso es lo que se sabe. Entonces, si usted quiere llamarle sarpullido, está bien. Si quiere llamarle úlceras, está bien. Si quiere llamarle pústulas, está bien. La cuestión es que no era agradable tenerla. Ese es el punto. Pero también aquí vemos otro elemento interesante, hermanos. Y es que esta es la primera vez que la señal toca el cuerpo de los egipcios. Porque ha venido tocando el río, las ranas, el campo, las moscas, los tábanos, el ganado. Pero hoy es la primera vez que está tocando a las personas. Es cierto que dice que también el ganado tenía úlceras, pero también lo tenían las personas. Entonces note, es lo que hemos dicho con anterioridad, que las señales van avanzando y cada vez van acercándose más a aquellos que Dios ve como responsables del sufrimiento de su pueblo. Versículo 10, aquí vemos ya la acción. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Hicieron lo que Dios les había dicho. Allí Moisés la arrojó al aire y faraón viendo todo eso. Y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Y oiga este dato interesante del versículo 11. Los magos, refiriéndose a los magos egipcios, no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras.
Recuerde que los magos egipcios ya habían desaparecido de escena en una ocasión anterior. Cuando ellos le dijeron a Faraón: no, esto no es truco de magia, ante una señal que había hecho Moisés. Esto no es truco de magia. Este es el dedo de Dios el que está haciendo esto. Esta es una divinidad el que lo está haciendo. Y desaparecieron. Ya no, en las siguientes señales ya no se mencionan los magos, hasta hoy que vuelven a aparecer. Y es la última vez que se les va a mencionar. Ya no vuelven a aparecer en el relato. Pero aparecen solo para decir que también ellos estaban llenos de llagas ahora, o de úlceras, o de sarpullido, o de pústulas, o de eczema, o de psoriasis, como usted le quiera llamar. La cosa es que les había pegado también a ellos. Y dice claramente: no pudieron enfrentarse a Moisés. ¿Por qué se trae a mención nuevamente a los magos después de que ya habían salido del relato? Porque esa es la derrota de ellos. Y ahí lo dice: no pudieron enfrentarse a Moisés. Están totalmente derrotados. Ya no pudieron imitar las señales de Moisés, mucho menos pudieron contrarrestarlas. Pero ahora no solamente eso, sino que ellos están padeciendo las consecuencias, los dolores y el sufrimiento de la peste o la señal nueva que Moisés está haciendo. Recuerde que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Timoteo, se hace mención de estos magos y se les mencionan sus nombres, que se llamaban Janes y Jambres. ¿Y qué es lo que dice ahí el Nuevo Testamento? Dice que hoy en día en la iglesia hay quienes se oponen a la obra de Dios, y dice: igual que Janes y Jambres lo hicieron con Moisés. Pero dice: estos, refiriéndose a los actuales, al igual que aquellos, es decir, Janes y Jambres, no irán más adelante. Y eso es lo que ha sucedido con ellos ahí. No pudieron ir más adelante. Y como le digo, esa es la última mención que se hace de los magos. ¿Y cuál es la mención que tenemos? Unos magos que comenzaron de campeones. Comenzaron desafiando a Moisés y a Aarón. Comenzaron imitando las señales que ellos hacían. Pero luego los vemos reconocidos. Bueno, primero, ya no pueden hacer lo que Moisés hacía. Eso es lo primero. Segundo, reconocen que lo de Moisés no eran trucos de magia, sino que un Dios tenía que estar detrás de eso. Y lo último, lo vemos con rasquín ahí. Los vemos ya enfermos también. Y dice: ya no pudieron oponerse a Moisés. Y es lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento: no irán más adelante. Entonces yo le decía, hay personas también hoy en día que imitan las cosas de Dios, que hablan en lenguas, hacen milagros. Usted sabe que hay mucha gente no cristiana que utiliza cantos evangélicos. Ya lo sabía, ¿verdad? Sí, compran la música evangélica, la cantan, porque van imitando todo. Pero pueden imitar hasta un punto. Pero llegado a ese punto, Dios dirá: hasta aquí llegaste. Y el Señor les para el carro y les dice: de aquí en adelante, solo los escogidos son los que pueden seguir adelante. Y esos Janes y Jambres modernos no van más adelante, ya no pueden ir más adelante. Se acabó. Versículo 12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón
Y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Entonces, note, aquí no hay una petición de faraón diciéndole a Moisés: oren por mí, porque he pecado de nuevo, quiten esta plaga. No, no, hoy no. Tampoco vemos a Moisés orando y diciendo: Señor, que cese esta señal. No, las cosas quedan simplemente así. Y luego va a comenzar la tercera y última serie de señales, que será la señal del granizo, pero eso lo veremos en la próxima oportunidad. Ahora, ahí acabamos de ver esta plaga de las úlceras, como se le llama, y estoy insistiendo en que se le llama así porque ya le expliqué, ¿verdad? Que eso de decir úlceras es solo un decir. O sea, se le podría decir de otras maneras. Pero esa ha sido ya la plaga número 6. Entonces uno se preguntaría: ¿por qué Dios está enviando y enviando plagas? ¿Acaso Dios no podría acabárselo de una vez? ¿Qué cree usted que, o sea, va con 6 plagas y faltan 3 más? Entonces uno diría: bueno, ¿y para qué tanto trabajo? ¿Por qué no les da de una vez ya? O tal vez usted diría: yo si fuera Dios, de una vez les hubiera dado a todos. Yo le pregunto: ¿Dios hubiera podido hacer eso? ¿De doblegarlos de una vez? Claro, claro. Y Dios mismo se lo dice. Ahí en ese capítulo 9, usted tiene su Biblia abierta, acompáñeme y vea lo que dice el versículo 15 de este capítulo 9. Dice el Señor: si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. O sea, Dios les dice: si yo suelto todo mi poder, ustedes, ¡pum!, se hacen polvo. Desaparecerían de la tierra. Entonces uno pregunta: ¿por qué Dios está que envía una plaga y que otra, y que otra, y que otra, pudiendo resolver el problema de una vez? ¿Cuál es el sentido de las plagas? Acá es donde viene lo que también encontramos en el Nuevo Testamento, cuando dice la Escritura, el Señor Jesús lo dijo, que Él no ha venido para condenar al mundo, sino que ha venido para que el mundo sea salvo a través de Él. Y también la palabra dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios lo que quiere es que el pecador se arrepienta. ¿Por qué está enviando plagas y plagas? Porque cada una de estas señales es un llamado y a la vez una oportunidad para la conversión. Para la conversión. Y uno dirá: ¿algún egipcio se convirtió? Probablemente. Porque ya veremos más adelante que aunque Faraón sigue empecinado, la gente que está alrededor de él ya no. Y veremos cómo ante el anuncio de una nueva señal que hace Moisés ante Faraón, Faraón cierra el corazón. Y entonces llegan la gente de su corte, sus consejeros, y le dicen: Faraón, ¿hasta cuándo este hombre, refiriéndose a Moisés, será para nosotros un azote, es un problema? Y le dicen esto: deja ir a ese pueblo. Y le hacen esta pregunta: ¿o acaso no sabes que Egipto está ya todo destruido?
El país está destruido. No hay cosechas, no hay ganado. Las personas están enfermas. El país está hecho una ruina y te empecinas todavía en no dejar ir a este pueblo. Y no se lo están diciendo esclavos hebreos, se los está diciendo sus nobles, sus consejeros de gobierno. Ellos habían entendido ya. Habían entendido que el mejor camino era hacer lo que Dios pedía. Pero claro, ellos no son Faraón. Faraón es el que está con el corazón más duro que una piedra. Es posible que a la hora del éxodo también hubo egipcios que se fueron con Israel. De hecho, en los libros judíos no canónicos, sino que los judíos, ellos pues tienen una serie de lo que forma la Torá. Ellos afirman que hubo egipcios que salieron con Israel en el éxodo. Pero como le digo, esa es una fuente externa, ¿verdad? Si usted no le quiere hacer caso, pues no le haga caso, no hay problema. Pero es interesante, ¿no?, que dan ese dato. Entonces las señales es un llamado a la conversión, al arrepentimiento. Y como Dios dice, si yo desplegara en este momento mi poder contra ustedes, los hago desaparecer de la tierra. Pero Dios no quería eso. Dios lo que quería era la conversión de ellos. ¿Y cómo Dios quiere la conversión? Lo quiere a través de las señales que se están produciendo. En todo lo que ocurre en el universo, siempre hay causas primeras y causas segundas. ¿Cuál es la causa primera de todo lo que existe en el universo? Es Dios. El libro de Lamentaciones dice: ¿sucederá algo en la ciudad que Dios no haya mandado? Ahí está diciendo que la causa primera de todo lo que ocurre, bueno o malo, es Dios. Pero existen también las causas segundas, que es aquella instrumentalidad que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. En esas causas segundas pueden haber elementos naturales, pero normalmente es el ser humano el que está ahí. Le pongo un ejemplo. En este mini diluvio que tuvimos hace un par de semanas, la famosa depresión 12E. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay una depresión? ¿Quién envía la lluvia? Es Dios quien la envía, ¿verdad? Esa es la causa primera. Pero ahora, ¿por qué hay desastres? Ahí vienen las causas segundas. Las causas, los desastres vienen porque hay vulnerabilidad. Y se sabe que El Salvador es uno de los países más vulnerables de Latinoamérica. Se sabe que el 80% del territorio salvadoreño está en algún nivel de vulnerabilidad. Hermanos, ¿cuántos años tenemos de saber que en el Bajo Lempa hay inundaciones cada vez que llueve? ¿Desde cuándo no se sabe que cuando abren las presas y dejan ir el agua, las descargas, porque hay ya demasiada agua acumulada ahí? ¿Desde hace cuántos años no sabemos que el Bajo Lempa se inunda, donde vive mucha gente? Bueno, pero aunque eso se sabe desde hace años y sabemos que continuará produciéndose en los años por venir, ¿qué medidas se han tomado para que eso no ocurra? ¿A qué habitantes del Bajo Lempa les han construido
viviendas, como sucede en otros países, que las viviendas están montadas sobre pivotes, que a veces pueden tener 4 o 5 metros de altura, porque saben que ahí se inunda, entonces se va a inundar, pero las casas de ellos quedan arriba. ¿Por qué no lo hacen? Ahí vienen las causas segundas, y como le digo, normalmente ahí está el ser humano. Pero aquí lo que está ocurriendo es que las causas segundas han quedado anuladas, y es un trato directo de la causa primera, que es Dios con Egipto. ¿Y por qué contra Egipto? Porque Egipto es el opresor, y porque Dios ha escogido un pueblo que es el pueblo de Israel. Es el pueblo que ha clamado a Él, el oprimido, el sufriente, el esclavo. Entonces Dios dice: un momento, no pueden seguir maltratando a esta gente. Entonces Él se pone como, anula las causas segundas, y como causa primera, o sea, porque aquí es evidente, ¿quién envía las úlceras? Dios. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Dios. ¿Quién multiplicó las ranas? Dios. ¿Quién mandó tábanos? Dios. ¿Quién mandó moscas? Dios. ¿Quién hizo morir el ganado? Dios. O sea, todo es Dios. Esa es la respuesta. Uno no dice: ¿por qué murió el ganado? Porque una mosca se reprodujo y llevaba una enfermedad, y todo el ganado se enfermó de brucelosis y se murieron. No, uno sabe que ahí está actuando la causa primaria, y ese es Dios. Pero ¿por qué Dios deja de lado las causas secundarias y Él actúa directamente? Para llamar a la conversión, para llamar al arrepentimiento. Igual a nosotros, hermanos, Dios podría malmatarnos ya, si Él quisiera. Si ahí lo está diciendo, si en este momento desplegara yo mi poder, tú los azotaría con una plaga que desaparecerían de la tierra. Dios puede hacerlo. Él nos puede, hermano, dar sancocho ya a todos. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por lo que Él mismo ha dicho: yo no quiero la muerte del pecador, quiero el arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace? Que envía una señal tras otra, y ahí nos está avisando, y nos está avisando. Segunda, tercera, cuarta. Él va apretando cada vez más y más, porque ya le dije, ahora ya está tocando el cuerpo de los egipcios, que antes no. Lo que tocaba era la naturaleza, lo que estaba alrededor, el ganado, los cultivos, el río, el agua. Eso tocaba, pero no a la gente. Hoy sí. Entonces es como que si Dios dijera: ¿vas a entender por las buenas o te doy más duro? Así como algunos padres, ¿verdad?, le dicen al hijo: mira, ¿me vas a hacer caso por palabras o saco a Martín callado? Que saber quién será ese Martín. Pero así dicen, ¿verdad? Y le dice: vaya, hoy te di 2, pero si no me haces caso, ya vas a ver. Pero ¿por qué? Porque el papá no quiere matar a su hijo, quiere corregirlo, quiere un cambio. Igual es Dios. Entonces, si Dios ha estado enviando a su vida situaciones, y usted sabe que ahí está la mano de Dios, ahí está la voz de Dios llamándole, yo le digo: mire, no espere que Dios lo malmate, sea sabio, que no se da cuenta que todo le está yendo mal. Entonces mejor en humildad vengamos ante el Señor y digámosle: voy por mal camino, me arrepiento, perdóname. Y el que se arrepiente, el Señor es amplio en misericordia y en amor para perdonar y limpiar de todo pecado. Entonces,
De seguro hay con nosotros hoy amigos y amigas que han venido escuchando ese llamado de Dios, pero todavía no se decide. Entonces, ¿qué? ¿Quiere otra y más dura? Y si con esa no hace caso, va a venir otra y otra y otra y otra. Pero Dios no descansará hasta que procedamos al arrepentimiento. Claro, si al final, como Faraón, él nunca se arrepintió. Entonces, al final, él terminó sin nada. Perdió a su hijo, perdió todo su ejército, perdió todos sus carruajes, sus caballos, todo. Bobo, bobo, porque no entendió cuando Dios le llamaba. Pero usted sea más inteligente que él y venga ahora que él está llamando. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que lo que ha estado ocurriendo en su vida no ha sido nada de mala suerte, no ha sido nada de pura casualidad, sino que en verdad es Dios quien ha estado llamándole y moviéndole al arrepentimiento. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el buen Salvador, yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde se encuentra, usted nos indique su deseo de recibir al Hijo de Dios, y puede hacerlo poniéndose en pie ahí en el lugar donde usted está. Hágalo en este momento con toda confianza, con toda seguridad. Hágalo, póngase en pie y oraremos por usted. Muy bien, aquí hay una joven que pasa. Dios le bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir. Acá hay otra señorita, Dios la bendiga, bienvenida también. Otra persona que necesita venir al buen Salvador, póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra. Esto que tras una viene otra y otra y otra, no es simple casualidad, no es mala suerte, porque no ocurre nada sin que no sea la voluntad de Dios. Pero hoy usted puede tener una nueva ocasión. Muy bien, aquí hay otra niña que pasa, bienvenida. Alguien más puede ponerse en pie. Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona que ha escuchado? Póngase en pie si usted necesita entregarse al buen Salvador. Muy bien, ahí atrás hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más que quiere sumarse puede ponerse en pie. Queremos orar por usted y hoy es el momento para hacerlo. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero al alejarse Dios ha comenzado a llamarle y le está llamando a través de diversas dificultades que usted enfrenta. ¿Para qué seguir recibiendo más? Venga al arrepentimiento. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie también si hay algún hermano o hermana que se reconciliará con el Señor. Hágalo hoy, puede ponerse en pie para que podamos orar por usted. Otra persona que necesita hacerlo. Venga, reconcíliese. No le dé la espalda al Señor. Usted sabe que al final de todo, usted terminará volviendo al Señor. Venga entonces hoy. ¿Para qué posponerlo?
¿Para qué dejarlo si hoy es la oportunidad? ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona. Bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir? Voy a finalizar y hago la última invitación. Si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, venga ahora, póngase en pie y pase ahora mismo, porque voy a orar y voy a finalizar ya esta invitación. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que no deje pasar el día de hoy. Únase con nosotros en esta oración y reciba a Jesús como su Salvador. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente y quienes están pasando aún. Yo te pido, Padre, que les alcances a cada uno de ellos. También te ruego por aquellos que ven por la televisión, escuchan a través de las emisoras de radio. Llega, Padre, a cada persona. Tócales con tu corazón, en sus corazones, y que el poder de tu palabra y tu espíritu les mueva a un arrepentimiento para abandonar los caminos de desobediencia, de rebelión, y que puedan, Señor, servirte y amarte. Quédate, Señor amado, con cada persona que ahora te recibe como Salvador, y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder comprender el mensaje de tus señales. Ayúdanos, Señor, en tu bondad, por Jesús nuestro Salvador. Amén.